Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de apéndices gratuitos de videocursos.es. En este apéndice vamos a ver una estrategia que nos permitirá añadir la función de autocompletar a cuadros de texto utilizando Visual Studio 2005. Lo veremos con Visual Basic, pero es lo mismo para C Sharp. La función de autocompletar es una función que seguro que la habéis visto muchas veces en cuadros de texto en web, pero no es tan habitual verla en cuadros de texto que se utilicen en aplicaciones de escritorio. En este apéndice trataremos de ver cómo podemos hacer que nuestros cuadros de texto en aplicaciones de escritorio aporten la funcionalidad de autocompletar y veremos las distintas formas mediante las cuales se puede llevar a cabo. Vale, empecemos. Mirad, lo primero sería describir qué es la función de autocompletar. Seguro que, como os he dicho, lo habéis visto en algunos cuadros de texto de web, pero no es tan frecuente en aplicaciones de escritorio como esta de aquí. La función de autocompletar se puede aplicar a un textbox, también veremos que se puede aplicar a un combo box, pero lo que permite es que el usuario pueda escoger entre una serie de valores. No es un combo box en sí, porque no está limitado a estos valores, pero por ejemplo, si el usuario pone aquí una F, ya se le proponen dos elementos que empiezan por F. Si va introduciendo los valores, se le van, en este caso, proponiendo valores que coincidan con lo que el usuario está introduciendo. Esto es muy útil para aquellos cuadros de texto donde se suele informar siempre o bien la misma información o informaciones similares, o bien es importante recordar qué información se introdujo anteriormente para no volver a introducirla, sino que ya me la proponga cuando esté introduciéndolo. Esto es en definitiva la función de autocompletar. Que quede claro que no es un combo box, esto es un cuadro de texto en el cual puedes introducir información normal como en cualquier cuadro de texto. Pero con la función autocompletar activada ya veis que nos hace proposiciones en tanto en cuanto lo que hemos escrito coincida con la lista de proposiciones, ahora hablaremos de ello, que permiten al usuario introducir más rápidamente el texto. Una vez selecciona la opción, esta opción es la que queda escrita en el cuadro de texto. Bien, como os he dicho, es disponible para Textbox y para Combo Box. Para Combo Box quizás es un poco confuso porque el Combo Box en sí ya tiene un desplegable donde puedes escoger la lista de valores, pero como que también es editable, puede haber una lista de valores sugeridos. Pero no confundir el desplegable del Combo Box con la lista de valores sugeridos, que esto es lo que hace el autocompletar. Para conseguir el autocompletar hay tres propiedades que debemos conocer cómo funcionan. La primera es Autocomplete Mode. Ahora veremos qué significan los cuatro valores, pero de entrada deciros que por defecto para un textbox el Autocomplete Mode está en None, y cuando está en None quiere decir que no habrá esta funcionalidad, es decir, que el usuario introducirá texto y nunca se le propondrán distintos valores. Veremos que la forma de proponer distintos valores depende de cuál de estas tres opciones escojamos. También son importantes la propiedad Autocomplete Source. Con esta propiedad describiremos de dónde tiene que salir el origen de textos que sirven para proponer o sugerir al usuario para que haga la autocompletación. Veremos que pueden ser de distintos orígenes, veremos qué significa cada uno de ellos y también entenderemos que si por defecto tenemos la propiedad none, quiere decir que si el origen para autocompletar es none, no se llevará a cabo la tarea de autocompletar. Por lo tanto, por defecto estas dos propiedades están en none y por lo tanto por defecto el textbox no realiza ninguna tarea de autocompletar. Luego también hablaremos de una propiedad que es Autocomplete Custom Source, que se utiliza para cuando nosotros decidimos personalmente cuál es el origen de los valores que se proponen en la autocompletación. Mirad, vamos a probarlo, fijaros. Tengo aquí un formulario con un cuadro de texto y lo que vamos a hacer es ver las propiedades relevantes. En este caso son estas que hay aquí. Autocomplete Mode, Autocomplete Source y Autocomplete Custom Source. Empecemos por las primeras, fijaros. Indican la forma en la cual se debe proponer las sugestiones. De entrada está en None, lo cual quiere decir que no se propondrá nada, es decir, que no está la funcionalidad activada. Vamos a ponerle de momento Suggest, ahora veremos qué significa. En Autocomplete Source, para hacer la primera prueba, escogeremos Custom Source. Y en la propiedad Autocomplete Custom Source, que es esta de aquí, ¿la veis? En esta propiedad lo que voy a hacer es lo siguiente, es una colección de cadenas y de momento le voy a poner esta colección de elementos, los días de la semana, por hacer algo, por ejemplo. Bien, fijaros qué ocurre cuando ejecuto. Tened presente que tengo la opción Suggest. La opción Suggest lo que hará es que cuando empiece a escribir un valor me propondrá con este desplegable posibles
posibles valores que concuerdan con lo que llevo escrito. Por ejemplo, si escribo una M, me propone martes y miércoles, y si pongo una I ya solo me propone miércoles. Pero fijaros que solo me propone. Luego con el teclado o con el ratón selecciono el elemento propuesto y ya me lo introduce entero. Esto es lo que ocurre cuando tenemos la opción Suggest. Si tenemos la opción Append, fijaros que cuando ejecute, ahora ya no me lo propondrá, sino que directamente me lo escribirá. Es decir, cuando pongo una L ya me pone lunes porque es la única coincidencia. Y si pongo una M, de momento me pone martes, pero si cambio y pongo una I, ahora ya me pone miércoles. La diferencia es que en vez de proponerme el valor para autocompletar, lo que hace es ya directamente añadirlo al texto que estoy poniendo. Claro, y la última opción, Suggest Append, es la combinación de las dos. Es decir, si pongo una M, ya me autocompleta el martes, pero además me propone cualquiera de las dos opciones que tengo habiendo empezado por la M. Es decir, Suggest y Append no solo se añade el texto, sino que además te lo propone. Bien, estas son las distintas modalidades de autocomplete que podemos utilizar. Lo más importante es que si ponéis None, quiere decir que en este textbox no habrá autocomplete. Bien, ya conocemos la propiedad Autocomplete Mode, sus 4 opciones, y conocemos de la propiedad Autocomplete Source que si escogemos None no habrá función de autocompletar, y si escogemos Custom Source, la lista de textos que se proponen depende de lo que pongamos en Autocomplete Custom Source. Este Autocomplete Custom Source es una lista de textos. Ya habéis visto cómo lo hemos introducido. Bien, luego os enseñaré a hacer una personalizada con código. Antes veamos las otras opciones. Son muy sencillas. File System propondrá como textos rutas del equipo, del sistema de archivos. Y File System Directories, rutas de directorios del sistema de archivos. Fijaros. Mirad, voy a escoger Autocomplete Source y ahora escogeré File System. Mirad que cuando ejecuto, por ejemplo, si escribo C /, me propone archivos que hay en esta ruta. Si hubiera utilizado el de directorios, el File System Directories, al empezar a introducir el texto y él detectar que estoy introduciendo una ruta, me propone, parece lo mismo, pero no, estos solo son directorios que hay en este disco. Así es como funciona el autocompletar cuando vamos a trabajar con elementos del sistema de archivos. En ciertos escenarios puede ser muy útil. Las dos siguientes, History List y Recently Used List, se refieren a webs que habéis visitado recientemente. Es lo mismo que ocurre como cuando con vuestro navegador, el Explorer o con cualquier navegador, empezáis a introducir una URL y él os detecta que ya habéis ido a esa URL y os propone el valor, os propone el nombre entero de la URL. Aquí tenemos por un lado la History List, que buscará dentro de todo el histórico, y la Recently Used List, que buscará solo dentro de los más recientes. Fijaros. Mirad, si selecciono, por ejemplo, Recently Used List y ejecuto, aquí por ejemplo, si le pongo una V, me detecta pues estas webs que he visitado recientemente. Bien, si hubiera utilizado la otra, la History List, hubiera buscado en el historial de mi navegador, en este caso de Explorer. Ya veis que esto sirve para moverse a través de las URLs que se han introducido más frecuentemente. Bien, las otras dos opciones son muy sencillas. All URL sería una suma de History List más Recently Used List. Aparecería tanto el histórico como las webs más recientes a las que se ha navegado. Y All System Sources sería una suma de File System más All URL, es decir, todas las rutas del sistema de archivos más todas las URLs que se han visitado. Por lo tanto, dentro del autocompletar, podéis escoger cuando queréis que los textos autocompletar sean rutas del sistema de archivo o URLs recientes, o una cosa muy distinta es que escojáis un Custom Source. Si hacéis esto, debéis informar vosotros en Autocomplete Custom Source cuál es la lista de textos que se utilizan para proponer el autocompletar.